Vale. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Matías Wervin y en conjunto con mi compañero Juan Pablo Fortuny les presentaremos nuestro proyecto final de Ingeniería Industrial que se titula Optimización de la cadena de suministro, disposición y utilización de melamina en una planta de resina. Nuestro director fue el ingeniero Luis Ferragoli. Acá les presentaremos la agenda que preparamos para desarrollar durante toda la exposición. Comenzaremos con una introducción, luego una breve descripción de la compañía, las problemáticas encontradas con sus propuestas de mejora asociadas, y llegando para el final, un análisis económico con sus respectivas conclusiones. Bueno, a método de introducción, la idea un poco de esto es intentar hacer una pequeña conclusión de lo que vamos a abordar en el proyecto. Como comentábamos, Matías y yo, bueno, teníamos la suerte, ya no, pero de trabajar los dos en la planta donde hicimos el proyecto, y la motivación nace de una reunión con la gerencia que nos propone, para nuestro proyecto de ingeniería, encontrar una solución creativa al problema que estamos teniendo con la melamina, que es uno de los insumos principales a la hora de producir resinas. Básicamente los aspectos trabajados en este proyecto van por dos caminos, que si bien están relacionados son algo diferentes. Uno en lo que es la gestión de stock y suministro de la melamina, más que nada en la parte de suministro, donde buscamos un poco amortiguar la incertidumbre que tenemos actualmente, reducir movimientos innecesarios y asegurar la disposición y la utilización en planta de todo el insumo. Por otro lado, por ahí de la parte más técnica y operativa, lo que trabajamos fue una modificación en el método de trabajo, porque hay que modificar el sistema de carga de este insumo, y lo que buscamos es un método mucho más seguro, automatizar el proceso y reducir los costos. Acá lo importante para nosotros y para la compañía fue que lo que buscamos siempre fue en pos de algo que es un valor principal que la compañía persigue, incluso por la operación, que es justamente la operación segura, basada en el cuidado de las personas y del medio ambiente. La compañía donde realizamos nuestro proyecto de ingeniería fue el Grupo Foreste Industrial Chileno Arauco, más específicamente en la planta química que el grupo posee en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, donde el complejo consta de 4 plantas vinculadas: una planta de metanol, 2 plantas de UFC y formol y una planta de resina. Acá se puede ver un poco el flujograma de cómo es el proceso, donde comienza con el ingreso del gas natural, donde mediante reformado y síntesis se obtiene el metanol. El metanol es un input para las plantas de UFC y formol. La diferencia entre UFC y formol básicamente es en la absorción del producto. Si se absorbe en agua, se obtiene formol, y si se absorbe en urea, se obtiene UFC. Estos dos productos también ingresan justamente a la última planta, que es la planta de resina, que lo que hace es producir justamente las distintas resinas que se abastecen o a la planta de MDP Zárate o a la planta de MDF Piray. Estas resinas se obtienen por polimerización utilizando materias primas como la urea, la melamina, el UFC o el formol en distintas concentraciones y en estado líquido. Esta planta posee 4 reactores, alcanzando una capacidad de producción de alrededor de las 77.000 toneladas al año. Y en la planta se pueden producir 2 tipos de resinas, ureicas o melamínicas. Con respecto a las ureicas, se pueden utilizar para la producción del panel desnudo o para la impregnación del primer baño de papel. Con respecto a las melamínicas, se utilizan para el segundo baño de la impregnación de papel. Bueno, abordando un poco las problemáticas que nosotros fuimos desarrollando a lo largo del proyecto, hay 2 cosas que nos parece muy importante mencionar. Uno es el cumplimiento de una norma que es la CAR Fase 2. CAR Fase 1 se establece en 2009 y después se establece CAR Fase 2 en 2011, que se hace más estricta, que lo que regula es la emisión de formaldehído dentro de lo que es el panel desnudo. Básicamente porque el formaldehído es ingresado como uno de los compuestos cancerígenos allá por el 2009. Esto explica, CAR Fase 2, que hubo que hacer en las recetas de nuestras resinas, hubo que hacer bastante innovación y desarrollo, debido a que la urea, que era un componente de la resina ureica, tiene gran cantidad de formaldehído. Entonces se descubre que el uso de melamina en lugar de la urea
mantiene las propiedades de pegado de la resina e incluso mantiene las propiedades mecánicas de los tableros. Es por esto que explica CARFA C2, al ser una norma incluso de competencia internacional, incluso por encima del cumplimiento de ISO 9001, explica que el consumo de melamina en el último tiempo se haya incrementado exponencialmente. Por otro lado, cabe mencionar que la producción mundial de melamina es un problema hoy en día porque se encuentra en constante equilibrio. Básicamente todo lo que se produce de melamina se consume, y el problema que tiene es que cuando hay alguna planta que sale fuera de servicio por algún motivo, se corre el equilibrio y la melamina empieza a escasear. Eso produce que se aumente el precio y que los lead time de entrega sean muy variables. Básicamente, con respecto a estas dos cuestiones, nosotros no teníamos demasiada injerencia, una de cumplimiento obligatorio y otra, digamos, de condiciones externas a la compañía, pero sí nos permitimos trabajar en el proyecto en lo que es la gestión de compra y abastecimiento, más que nada del insumo, en paralelo con un problema que tenemos hoy en día, que es el espacio físico en planta para activar la melamina, y ya sobre el final de la cadena, lo que es, como les comentaba, la carga de este insumo en un reactor que no estaba preparado para cargar melamina. Como bien les comentó Juan Pablo, debido al cumplimiento de la norma CARFA C2 y la incorporación de uso de melamina, principalmente en resina ureica, nuestra planta vio claramente afectado el consumo de melamina en el tiempo. Acá podemos ver un análisis que hicimos, más específicamente desde enero del 2017 hasta agosto del 2021, donde podemos ver el crecimiento en el consumo de melamina. Acá quiero aclarar que esta imagen es un consumo real. En esta parte se encuentran algunos valores atípicos, que eso se debió justamente que por el contexto de la pandemia de COVID-19, plantas de paneles vieron suspendida su producción, por ende nosotros también vimos suspendido la producción de resinas y por ende una baja en el consumo de melamina. Pero debido a que luego nosotros hemos utilizado métodos de pronóstico para una de nuestras propuestas, nos pareció importante mostrar el consumo ajustado justamente de estos valores, donde se puede ver aún más la tendencia creciente que tiene este consumo, este insumo. Disculpa. Bueno, continuando con la gestión de compra y abastecimiento, hay que explicar un poco las dos partes de esta cuestión. En primera instancia, las licitaciones son trimestrales, se llevan a cabo en Chile a través de un category manager, que es el encargado de negociar los contratos con los proveedores de melamina. En general son contratos trimestrales, y una vez que se genera esta negociación, hay una persona en el departamento de compras en Buenos Aires que pone las órdenes de compra y sigue la gestión. Todo esto está hecho a través del sistema SAP, que es básicamente el sistema que usa la compañía en todos sus módulos, no solamente en la parte de abastecimiento. Y la melamina llega de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Esos son los tres grandes proveedores. Llega por vía marítima, en buques no exclusivos, llegan contenedores de 20 pies, que estiman aproximadamente 20 toneladas de melamina o 20 bipac, y traen productos para otras compañías aparte de Arauco. Una vez que la melamina llega al puerto de Buenos Aires, aparece una primera empresa que se llama TUSA, Transporte Universal de Sociedad Anónima, que es la encargada de desconsolidar el contenedor o los contenedores, y traslada desde el puerto de Buenos Aires hasta el primer almacén intermedio, que es TUSA, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, cerca del puerto. La melamina es pedida a través de la planta por una forma algo artesanal, a través del jefe de turno de producción, el encargado de bodega y TUSA, y es llevada por otra empresa, que es la empresa que nos hace la logística de la planta, que es Transporte Pacini. Transporte Pacini, dependiendo del lugar, espacio físico que haya en planta, puede llevarlo directamente o puede llevarlo a otro almacén intermedio que se encuentra en San Lorenzo, cerca de la planta. Por otro lado, hay una cuestión que olvidé decir, que esta gestión de licitaciones y orden de compra se hace siempre con la garantía de tratar de estoquear melamina y de reducir al mínimo el quiebre de stock. O sea, es como inconcebible que la planta deje de producir resinas a cualquiera de sus dos clientes internos, sea la planta de Zárate o la de Piraí. ¿Cuáles son los problemas a grandes rasgos que nos generan más que nada esta parte del abastecimiento? Bueno, es la gestión independizada del sistema, como les decía, y depende mucho de las personas. Hoy el sistema de compra no está hecho a través de, por ejemplo, todo lo que las herramientas de SAP
te permite como punto de pedido, stock máximo, stock mínimo, stock de seguridad. Otro problema son los almacenes intermedios, como les comenté. Otro de los problemas son los movimientos innecesarios que se generan muchas veces por almacenar productos en estos almacenes, y un último problema, el espacio físico en planta. Esto es un flujograma que explica el movimiento de la melamina a través de los distintos almacenes. MRI7 para el sistema es cualquiera de los almacenes externos, y el camino normal que debería ser la melamina sería de MRI7 a MRI1, que es la bodega principal de planta, y de allí a PP35, que es para el sistema la planta de resinas. Muchas veces, ¿qué pasa? En este almacén no hay espacio, porque no está preparado para activar melamina, entonces directamente de los almacenes externos viene directamente la melamina a la planta de resinas. Una vez que la planta produce sus resinas, se almacenan en tanques de producto terminado, se cargan en distintos camiones, y las distintas resinas son despachadas a la planta de Zárate o la planta de Piraí, respectivamente. ¿Cuáles son los problemas que encontramos en cada uno de estos almacenes? Bueno, MRI1, que es la bodega principal de planta, la melamina genera problemas de logística. El almacén no está preparado para activar melamina, muchas veces para sacar otros insumos o repuestos importantes de otras plantas hay que hacer grandes movimientos, y eso hace que el almacén sea ineficiente. En MRI7, que son los almacenes externos, se generan problemas de costos adicionales asociados al alquiler. Y hay otra cosa muy importante, que se pierde el control del FIFO. Muchas veces los bolsones que llegan a la planta no son los primeros que han llegado al almacén externo, y llegan apelotonados, y hay que hacer algún tipo de tratamiento intermedio antes de cargarlo al reactor. Y dentro de lo que es PP35, que básicamente es la planta baja de la planta de resina, se generan problemas relacionados a la interacción del material con un espacio físico que debería estar ligado directamente a la producción. Muchas veces hay movimiento de autoelevadores o de operadores, y hay en esa zona estivada melamina. Estas imágenes son un poco para explicar lo que yo recién les estaba comentando. Esta zona es una zona vista hacia el fondo de la bodega principal de la planta. Es una zona donde suele estivarse la melamina, y acá atrás es donde yo comentaba que suele haber insumos, suele haber repuestos de la planta de metanol, de la planta de formol, que a veces por una urgencia hay que sacarlo y hay que empezar a correr la melamina que está estivada en este sector. Esta es una vista hacia el frente, o sea, esto es lo que queríamos mostrar, es que a veces la melamina se estiva acá, y esta es la salida de los insumos dentro de la nave. Estas dos imágenes que se ven acá es la planta baja de la planta de resina. O sea, hay movimiento de autoelevadores, movimiento que debería ser exclusivo para la operación, encontramos melamina estivada, digamos, porque no hay espacio en el resto de la planta. Incluso esta imagen, que es aún más extrema si se quiere, la melamina está afuera, está a la espera de la terminación de un trabajo para poder ser ingresada a la planta de resina a través de este portón, que es el mismo que está acá, para se debe hacer espacio, ingresarla, y muchas veces queda afuera con el riesgo que corre de tener una inclemencia climática y que ese producto se arruine. Continuando, la segunda problemática que nos encontramos es la utilización de la melamina en el reactor 103, que es el reactor que se encuentra aquí, que se puede ver. Las dos principales dificultades asociadas a esto fue que el reactor no está preparado para cargar de forma automatizada melamina, y que el método actual requiere un fraccionamiento. Este fraccionamiento se debe principalmente ya que interviene un equipo que es un apilador eléctrico, donde hay una limitante de carga para el movimiento de este material. Aquí se puede ver justamente un personal, es un personal contratado, que justamente se utiliza para la división de este producto. Este fraccionamiento que les comentaba, a su vez trae un problema, que es un problema de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, debido a que la melamina es muy similar a un polvo muy fino, muy volátil. Entonces cuando se hace este trabajo, lo que pasa es que literalmente la melamina vuela y hace realmente el ambiente de trabajo irrespirable. Otro problema que tenemos, que encontramos justamente en este método, es la interferencia hombre-máquina. Acá me quiero detener un segundo. La empresa tiene 5 reglas claves, que son reglas que están orientadas a la seguridad, que son de cumplimiento obligatorio y son de cumplimiento mundial para cada una de las plantas. Siendo una, buscar o que se elimine la interacción hombre-máquina siempre que sea posible de cualquier actividad.
Justamente en este método participan dos equipos en contacto directamente con operadores, que es un autoelevador y un apilador eléctrico. Acá se puede ver justamente un flujograma de lo que es el método en esta situación, donde lo primero que se hace justamente es descargar varios bolsones de melamina en un cajón. Luego personal fracciona esa melamina. Acá ya podemos ver la primera interacción del primer equipo, que es un autoelevador, que lo que hace es llevar esa melamina fraccionada hasta el primer piso. Una vez dispuesta en el primer piso, ya aparece el segundo equipo en cuestión, que es un apilador eléctrico. Este apilador eléctrico se sitúa frente a la boca del reactor, donde previamente se coloca un embudo. Y acá también me quiero detener. Ya cuando el apilador eléctrico está de frente a la boca del reactor y está el embudo colocado, tenemos otro problema a nivel seguridad, donde tenemos a personal debajo de una carga suspendida. Otro tema justamente que nos motivó a modificar este método. Y otro problema es que se está utilizando un equipo de movimiento de materiales para hacer trabajos de izaje. Otro tema que también no está permitido realizar. Ya por último, se puede ver cómo la melamina está descargada por el embudo, previamente habiéndose abierto el ombligo de descarga rápida. Ahora explicaremos un poco las propuestas de mejora. Primero queríamos presentar a modo general lo que proponemos. Para resolver la gestión de stock, proponemos realizar una nave propia en nuestra planta, donde se almacenaría la totalidad de la melamina que está dispuesta en los distintos almacenes intermedios. Con respecto a la carga del reactor, lo que proponemos es hacer un cambio de método que consiste principalmente en instalar un polipasto eléctrico montado sobre un monorriel curvo para izar justamente el bolsón sin fraccionar. Como Juan Pablo les comentó, obviamente nuestro proyecto se orientó principalmente con reuniones de la gerencia, a buscar una idea creativa y sobre todo apuntando a resolver los temas de seguridad. Pero aún así nosotros realizamos un análisis de por qué trabajar sobre la melamina y no sobre otro producto, o sea, justificar también desde otro punto por qué trabajaríamos sobre la melamina. Lo primero que hicimos fue un análisis de Pareto, análisis AB, donde usamos el criterio de demanda valorizada. Lo que hicimos fue estudiar la salida de los distintos ítems, la demanda que tenían los distintos ítems de nuestro almacén, y lo multiplicamos por los costos unitarios. Lo consolidamos en una tabla, luego seguimos en graficar justamente esa curva, dándonos la curva característica de Pareto, donde quedaron definidas dos clases, una clase A y una clase B. La clase A acumulaba alrededor del 93% de los costos totales anuales, donde se encontraban la urea y justamente la melamina. Otro método que utilizamos que fue el método multijerárquico HP o matriz de SATI. Este método lo que nos permite, el beneficio que tiene con respecto a Pareto, que además de la demanda valorizada, podemos utilizar otros dos criterios, que nosotros decidimos utilizar la dificultad de aprovisionamiento, entendiéndose como tal la dificultad para comprar el insumo y los lead time de entrega que pueda tener ese insumo, y la criticidad operacional, que está más relacionada a cuánto afecta a la producción cada uno de los componentes utilizados. Además de la urea y la melamina, agregamos el benzato de Antonio y el PAN 970, que son otros dos insumos que tienen mucha salida. Esto básicamente, este sistema es un método iterativo que lo que permite es evaluar a través de esta escala de SATI y llevarlo a términos cuantitativos, la relación de cada uno de estos insumos con respecto a cada criterio. Y luego, cada criterio, digamos, evaluado entre ellos. Todo eso se coloca en una matriz y termina saliendo un vector de salida donde explica la importancia, digamos, de cada uno de estos productos ponderados por cada uno de los criterios que utilizamos. En este caso, la melamina salió como el producto más importante con un 45%, no solo por la criticidad operacional, sino por la dificultad de aprovisionamiento, contra la urea que tiene un 8%, porque la gran diferencia que hay entre la melamina y la urea es que la melamina hay que comprarla afuera y la urea básicamente se puede comprar adentro. De hecho, adentro del país, de hecho nosotros lo hacemos en Profértil. Entonces, bueno, la dificultad de aprovisionamiento de la urea era muy baja. Ahora sí, ya describiendo en detalle las propuestas de mejora, comenzaremos con la propuesta de la construcción de la nave en planta, donde
El desafío que tuvimos fue justamente determinar la dimensión que tenía de tener la nave, es decir, la cantidad máxima que deberíamos tener de melamina en el mismo. Lo que se hizo fue un relevamiento de datos, donde pudimos determinar los distintos costos que luego utilizaríamos para obtener el lote económico de compra, como sea el costo variable unitario, el costo fijo de la orden, el costo anual de mantenimiento de la existencia, y como le comenté anteriormente, utilizamos método de pronóstico para poder determinar la demanda anual pronosticada. Con estos datos, justamente calculamos el lote económico de compra, dándonos un lote de 266 toneladas. Ahora bien, debíamos analizar cuál de todos los modelos de gestión de stock era mejor para nuestra situación. Como les comentó Juan Pablo, obviamente teníamos un plazo de aprovisionamiento variable, por lo que ingresamos un modelo estocástico de plazo de aprovisionamiento variable. Aquí, nuevamente, hicimos un relevamiento de datos, donde estudiamos 39 órdenes de compra, arrojándonos el siguiente distribución de frecuencias, y donde el modelo nos arrojó los siguientes resultados. Un lead time medio de aproximadamente 98 días, con una variable de dispersión o desviación estándar de alrededor de 36 días. Fíjense justamente la amplitud que tenía, la variabilidad que tiene, justamente debido al contexto. Más que nada esto fue influenciado por el contexto y la gran incertidumbre, y dando también como resultado un stock de seguridad de alrededor de 476 toneladas y un punto de pedido de 978 toneladas. Esto claramente, ya teniendo un punto de pedido de 978 toneladas, nos implicaba tener como mínimo alrededor de 1000 toneladas, donde, fíjense, a simple vista, nosotros tenemos una demanda anual de 1860 toneladas, siendo esto realmente impracticable, y hacer un galpón para almacenar esto en dimensiones realmente es, obviamente, antieconómico. Por lo que optamos por seguir analizando datos y encontramos de que el plazo de aprovisionamiento, anteriormente a justamente este contexto de incertidumbre que nos encontramos a la hora de hacer nuestro proyecto, estaba entre 1 mes y 2 meses, ingresando a un nuevo modelo, que fue un modelo determinístico en revisión continua, donde lo que hicimos fue realizar nuevamente los cálculos, donde tuvimos un stock de seguridad de 155 toneladas y un punto de pedido de 310 toneladas. Lo que solamente restaría era justamente sumar este stock de seguridad con nuestro lote económico, dándonos una cantidad máxima a almacenar de 421 toneladas. Con esas 421 toneladas y ese lote económico de compra y algunos datos para tener en cuenta, que los voy a explicar ahora, se calculó la superficie de la nave para después salir a hacer una cotización, por lo menos para lo que es la parte del análisis económico. La melamina se estima en columnas de rack penetrable, después vamos a ver unas imágenes de esto. Cada columna estiva 18 toneladas o 18 Big Bag, cada Big Bag tiene 1 tonelada. Un pallet normalizado tiene 1.2 por 1 metros, el pasillo de tránsito de autoelevador y de maniobras de 4 metros centrales, y la columna de rack penetrable tiene un ancho de 1.4 metros y una profundidad de 5 metros. Esto nos da aproximadamente una nave de 238 metros cuadrados. Ahora hay una pequeña variación que es que, como yo les comenté, la compañía trae full container, o sea, trae múltiplo de 20 toneladas. Por ende, no se pueden traer lotes de 266. Lo que hicimos fue un pequeño análisis de sensibilidad para ver cómo variaba el costo variable unitario con respecto a las dos alternativas, que eran 280 o 260 toneladas. Básicamente nos quedamos con 260 toneladas, que es la que menor variabilidad de costo unitario tiene, costo variable unitario. Volvimos a calcular la cantidad a estivar, y prácticamente no hubo diferencia, es imperceptible. Acá teníamos 24 racks de columnas penetrables, y acá tenemos aproximadamente 23. Por ende nos quedamos con la misma superficie de nave, de 14 por 17, o sea, de 238 metros cuadrados. Estas imágenes un poco muestran la base de lo que les comentaba de cómo hicimos los cálculos. Esto es una nave existente en planta, pero la idea de esto es mostrar en la superficie que está pintada de naranja, es la forma que pensamos en estivar la melamina, con un pasillo central en el medio de 4 metros. Estas son las columnas de rack penetrable que estivarían a los costados de la nave,
Con autoelevador se estiva, digamos, cada pallet en profundidad de la columna. Otra de las cuestiones importantes a la hora de tener una nave en planta es en qué parte del layout de la planta podíamos el día de mañana hacerla construir. Bueno, esta que está acá, que se ve el MRI1, es la bodega principal de planta, y esto, como les comentaba, que es PP35, es la planta baja de la planta de resina. Nuestra idea, y medido en campo y en terreno, es lo más lógico, me parece que nos parece que la mejor opción es aquí, en esta zona sombreada de naranja. Estos contenedores que se ven acá se pueden correr, no hay inconveniente. Esto ampliado es lo que se ve acá. Básicamente la ventaja de esta disposición es que el ingreso a la nave quedaría enfrentado al ingreso de la planta de resinas, reduciendo los movimientos de autoelevador, y además a futuro también hay alguna idea de hacer una galería que conecte las dos entradas, de manera que permita igual hacer los movimientos con inclemencias del tiempo. Continuando con la segunda propuesta de mejora, que es la automatización de la carga en el reactor 103, como le comenté anteriormente, lo que proponemos es un cambio de método, que consiste en instalar un polipasto eléctrico que iría montado sobre un monorriel curvo, con el objetivo principalmente de reducir drásticamente la interacción hombre-máquina, regla clave que les comentaba que debemos eliminar o reducir al máximo para la compañía, eliminar el fraccionamiento y obviamente también generar un ahorro de mano de obra directa. Básicamente el nuevo método de automatización de la carga consiste en lo siguiente: el autoelevador deja el pallet normalizado en este sector, el aparejo eléctrico toma la carga, el aparejo está operado por una persona desde aquí arriba con un control remoto inalámbrico, es izada la carga hacia el primer nivel de la planta de resinas, y desde el primer nivel es trasladado por el monorriel curvo se posiciona sobre la boca del reactor, y a través de un embudo diseñado se descarga toda la melamina, o sea, el Big Bag íntegro dentro del reactor. Otra de las cuestiones que tuvimos que tener en cuenta es cómo iba a ir apoyado ese soporte. Básicamente para eso se conjuntó con ingeniería, y en un plano en corte en planta, estos son los 3 soportes donde iría puesto el pórtico. Básicamente el primer soporte estaría sobre el filo del primer nivel de la planta de resinas, el segundo soporte está justo antes del reactor, antes de la boca de carga, y hay un tercer soporte que apoya en una estructura existente de un condensador de vacío del reactor atrás del mismo. Por último, y no menos importante, se diseñó también diseñó un dispositivo que a través de un cáncamo donde va enganchado el polipasto eléctrico, tiene una forma de cruz donde cada oreja del Big Bag, que son 4, va enganchada en cada punta de la cruz, y de esa manera se puede trasladar de manera segura y poder posicionarlo arriba de la boca del reactor. Cabe destacar que esto, digamos, se hizo a la par del proyecto y hoy, bueno, está funcionando y con buenos resultados. Ya finalizando con la propuesta de mejora, nos pareció muy importante hacer una comparativa entre lo que era el método en la situación problemática con el método mejorado. El método anterior tenía un tiempo estándar alrededor de 313 minutos por lote, y lo que se hizo, justamente para estimar el tiempo estándar del nuevo método, se realizó un estudio de tiempo mediante el uso de tablas MTM, más específicamente MTM-MEC. Como se puede ver en la imagen de abajo, esta es una captura de la descripción del método con los distintos pasos, hitos y los movimientos que se deberían realizar con sus códigos MTM asociados, y obviamente con eso estimamos el tiempo estándar, que fue de alrededor de 45 minutos estándar por lote. Esto se dio principalmente porque en este método se elimina íntegramente el fraccionamiento, y porque hay menos dotación participante en el mismo. Bueno, continuando con el análisis económico, a modo de introducción, los indicadores que utilizamos para el mismo son el valor actual neto, el periodo de recupero de la inversión y la tasa interna de retorno. Con respecto al análisis económico de la construcción del galpón en planta, tendríamos una inversión total de alrededor de $129.000,
como se ve aquí, que estaría en relación a lo que son los costos constructivos totales y los costos de la compra en las columnas del rack penetrable. Con respecto a los ahorros, tendríamos un ahorro potencial de alrededor de los $55.000 al año, en relación a obtener justamente ahorros de almacenamiento externo y ahorros que tendríamos de transporte del puerto a un almacén intermedio, que es el de Tusa. Lo que hicimos fue calcular esos 3 indicadores que le comentó Juan Pablo, teniendo un BAN a 5 años de alrededor de $9.900, una TIR del 11,9% y un periodo de recupero de alrededor de los 43 meses. Bueno, con respecto al método de cambio de carga, el cambio de método de carga del reactor, tuvimos una inversión, insisto, esto está ejecutado, tuvimos una inversión de $32.000 aproximadamente, en la cual está incluida el costo del aparejo, el costo de las horas de ingeniería para el cálculo del soporte y el diseño, y el costo de la obra en sí para todo lo que fue el montaje y la ejecución de la obra. Y el ahorro netamente está ligado a dejar de contratar personal externo para el fraccionamiento, porque desaparece, y es de un total de $13.500 al año. El BAN a 5 años nos dio $1.950 aproximadamente, una TIR de 11,3% y un periodo de recuperación de 44 meses. Como conclusión de proyecto, y haciendo un pequeño resumen de los beneficios que nosotros creemos que se dan a la hora de ejecutar este proyecto, como primera medida, hay algo muy importante que, como les comenté, nace allá cuando hicimos la reunión con el gerente, que más allá del acompañamiento de los indicadores económicos, hay un tema importante en el proyecto que era justamente perseguir el valor fundamental de la compañía, insisto en este tema porque es muy importante, que era trabajar con métodos seguros y respetando el medio ambiente. Digamos, eso fue la motivación principal. A grandes rasgos, la construcción de la nave en la planta mejora la gestión, porque tenemos todo el control del stock disponible en planta y se eliminan los almacenes intermedios que yo les comenté al principio. Se eliminan movimientos innecesarios y se reducen fletes. Se aplica FIFO de manera más controlada porque justamente tenemos la disposición de todo el insumo e incluso en manos de producción, no estaría la parte de bodega en el medio. Se reduce la incertidumbre y los riesgos de quiebre de stock, más que nada no por el contexto, sino por tener más control justamente de ese stock y disponible todo en la planta. Y se disminuyen los costos de seguro al tener todo el insumo dentro del complejo y no en almacén de terceros. Con respecto a los beneficios de la automatización de la carga en el reactor 103 mediante el cambio de método, eliminamos la interacción hombre-máquina, regla clave de la compañía que justamente perseguíamos. Se elimina el fraccionamiento, eliminando el fraccionamiento generamos un ambiente más respirable, mejoramos la seguridad de las personas que participan en el método. El cambio de método generó un ahorro de mano de obra directa de alrededor del 86%, y se redujo el costo del lote aproximadamente el 86%. Por último, también se eliminaron movimientos innecesarios en la operación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros, y muchas gracias.